¿Qué actividades paranormales has presenciado? No creo en la actividad paranormal, pero muchos consideran que la casa de mis abuelos está muy embrujada. Forma parte de un recorrido por casas encantadas de la zona de Los Ángeles y, según la leyenda, sirvió de inspiración para American Horror Story. Hay montones de historias, pero la que yo mismo viví fue cuando vivía allí de niño. Yo tenía unos 6 años y mi hermana mayor 12 y compartíamos habitación. Mi madre había decorado nuestra mesilla de noche con un teléfono antiguo que no funcionaba y no estaba enchufado. Mi hermana y yo estábamos dormidas y, por alguna razón, las dos nos despertamos al mismo tiempo y nos volvimos la una hacia la otra. Recuerdo que sentí un gran temor. Entonces sonó el teléfono entre nosotras. Nos miramos y nos escondimos bajo las mantas hasta que dejó de sonar. Los dos pensamos que había sido un sueño porque no dijimos nada durante años, pero un día ella habló de ello y nos dimos cuenta de que habíamos tenido exactamente la misma experiencia. Hay muchas más historias, pero esa es la única que he vivido directamente. No estoy seguro de si esto se considera paranormal, pero cuando tenía fiebres de niño, siempre, en mi estado de fuga y dolor, oía a un hombre contando con una voz muy grave. Contaba de 1 en adelante, a medida que los números aumentaban, la voz se hacía más alta e intensa. Empezó a ser menos frecuente a medida que me hacía mayor y ahora ya no lo experimento. Lo había descartado como una pesadilla recurrente hasta hace poco, cuando me enteré de que mi hermana también experimentaba exactamente lo mismo cuando era más joven. Trabajo en un cementerio. Una noche me quedé hasta tarde para ponerme al día. Estaba haciendo fotos de algunas muestras de granito para tenerlas en mi teléfono y ya había cerrado. Estaba solo. Mientras sostenía el teléfono, oí que la puerta del sótano se abría, se cerraba de golpe y unos pasos bajaban las escaleras. Me quedé helada. Pensé que alguien había entrado. Llamé para ver si era alguien de mantenimiento. No respondieron. Me asusté porque si no eran ellos alguien había entrado. Me quedé un rato escuchando y volví a llamar. Nada. Por fin me atreví a mirar. No había nadie. Me asomé al sótano, vacío. Todas las puertas seguían cerradas. Mi padre estaba en el hospital con un tumor cerebral grave. El hospital estaba a unas 40 millas de mí y él no estaba en condiciones ni siquiera de mantenerse despierto. Una noche estaba chateando con un amigo por Messenger y me preguntó cómo estaba mi padre. Me giré a mi izquierda y lo vi sentado en su silla mirándome. Le contesté creo que está bien. Se sentó en la habitación conmigo, a lo que mi amigo dijo ¿no está en el hospital? Volví a mirar y nada. Nunca se lo dije a nadie, le dije a mi amigo que debía de estar viendo cosas. Papá sobrevivió y sigue aquí. Unos 21 años después, me reuní con mi padre y, charlando un rato, me dijo, llevo años pensando en algo y no puedo quitármelo de la cabeza. Cuando estaba en el hospital, recuerdo que estaba en casa sentado en mi silla, tú estabas en el ordenador y me mirabas, entonces me desperté en el hospital, pero parecía demasiado real para ser un sueño. Cuando tenía 6 años dormí en una litera en una habitación sola, la litera de abajo estaba vacía, era para mi hermano pequeño pero le daba demasiado miedo dormir solo en una cama. Así que esa noche estaba sola en esa habitación. Recuerdo una sensación escalofriante esa noche y luego de repente hizo mucho calor, probablemente porque estaba sufriendo algún tipo de terror nocturno. Entonces empecé a respirar con dificultad, abrí los ojos y vi que la habitación estaba vacía. Mi pequeña lamparita de noche en la esquina de la habitación me reconfortó para volver a dormirme, excepto que al cerrar los ojos sentí una mano pesada que me acariciaba el hombro. Mis ojos se abrieron de golpe y no había nadie en la habitación. En cuanto me volví a tumbar, las caricias continuaron y me cubrí la cabeza fingiendo que era mi madre. Tardé 12 años en dejar de dormir con la cabeza bajo las sábanas por culpa de ese recuerdo. Mi madre, por supuesto, sabía que una mujer había fallecido en ese apartamento antes de que nos mudáramos, así que siempre creyó que era esa mujer la que intentaba consolarme. La antigua casa de mi familia daba a un barranco boscoso bastante considerable. Yo dormía en la planta baja y mi habitación estaba en la parte trasera de la casa. En 4 ocasiones distintas, a lo largo de 5 años, vi a un hombre de mediana edad vestido con camisa de franela, vaqueros azules y gorra roja pasar por mi habitación con una correa de perro en la mano. Siempre se detenía brevemente en el mismo lugar, miraba a su alrededor y seguía caminando hacia el barranco.
Debo señalar que se trataba de una construcción bastante nueva en un suburbio de una ciudad pequeña, y todo lo que había antes era bosque. Creo que en algún momento perdió a su perro en el barranco y estaba allí intentando encontrarlo. Un fin de semana, estaba en casa de mi padre. Había ido al baño de arriba a afeitarme y oí pasos en la habitación de mi hermanastra. Al principio pensé que era él, así que me levanté y lo encontré de pie junto a la puerta cerrada. Me miró y me susurró: «Tú también puedes oír eso, ¿verdad?». Asentí y abrió la puerta lentamente. Mi hermanastra estaba dormida y, al parecer, nunca había estado despierta. Era imposible que hubiera cruzado la habitación, metido en la cama y fingido estar tan convincentemente dormida en los 2 segundos que tardó mi padre en abrir la puerta. Entró, comprobó su televisor que nunca había estado encendido. Tenía uno de esos grandes de los años 90 que se calentaban al encenderlo. La radio tampoco había estado encendida, supuso que tal vez era el ritmo de una canción o algo así. Después de eso, escuchamos los pasos un montón de veces, por lo general muy temprano en la mañana. Algunas pisadas eran tan fuertes que hacían temblar el ventilador del techo del comedor, que estaba justo debajo de su dormitorio, y también la despertaron varias veces. Cuando me duchaba en casa de mi padre, siempre tenía la sensación de que había alguien detrás de mí. Al final, estaba tan estresada y paranoica que me negaba a ducharme en casa e incluso a entrar en el baño de arriba. Mi padre me preguntó un día: ¿alguna vez sientes que hay alguien en la ducha contigo cuando estás aquí? Después de meses sintiéndome así y sin mencionárselo nunca a nadie. En el antiguo apartamento de mi madre solía tener la sensación de que siempre me estaban vigilando. Entonces empecé a despertarme a las 3 de la mañana constantemente. Una de las noches que me desperté oí a alguien gritar mi nombre. Era una voz de mujer, pero no la reconocí. Siguió gritando mi nombre y caminando hacia mi cama cada vez más cerca, pero yo no veía nada. Me asusté, salté de la cama y corrí a la habitación de mi hermano. Me metí en la cama con él y traté de despertarlo. El muy cabrón duerme como un muerto. Oí sus pasos seguirme hasta su puerta. Después de eso, cada vez que me despertaba en mitad de la noche corría a su habitación y dormía en la litera de arriba. Teníamos literas. Mi madre sigue sin creerse lo que pasó. Por suerte solo vivimos allí un par de meses y luego nos mudamos. Una vez me desperté en medio de la noche y miré mi teléfono para ver la hora, y luego, cuando estaba a punto de acostarme y cerrar los ojos, miré delante de mí y una enorme figura de sombra humanoide alta estaba allí bloqueando la vista de un reloj de pared roto y yo solo empecé a entrar en pánico y todavía estaba allí después de muchos segundos y, finalmente, solo desapareció después de mirar hacia otro lado por un segundo. No yo, sino un guardia de seguridad que contraté cuando dirigía un dispensario. Me enseñó el vídeo, de hecho me lo envió y todavía lo tengo en mi teléfono. Es una cámara montada en la habitación de su hija pequeña. Ella está jugando en su cama, que de repente se desliza fuera de la pared alrededor de un pie. La hija salta de la cama y sale corriendo de la habitación para decírselo a su madre. Más tarde, la hija se levantó al azar, caminó hacia la puerta principal y salió mientras la madre la perseguía. La hija se recuperó en cuanto la madre estableció contacto físico con ella. La hija no recordaba cómo había salido. Entonces, el guardia de seguridad llamó a un sacerdote que literalmente fue e intentó hacer un exorcismo en el apartamento o lo que fuera. Aproximadamente una semana después, una toma de corriente detrás de un sofá que ella nunca usaba se incendió y todo el edificio se quemó. Normalmente soy bastante escéptico, pero no sé cómo explicar el vídeo. Pueden encontrarlo ustedes en Reddit.